Muy buenos días y bienvenidos al módulo Los textos académicos. Bien, antes de comenzar a hablar de las distintas tipologías de textos académicos, es importante que nosotros definamos qué es un texto académico. Esto es cualquier tipo de producción literaria hecha con el fin de difundir información investigativa, científica o relevante para los ámbitos académicos, es decir, universidades, maestrías, doctorados, incluso ciertos trabajos que se realizan en los colegios. Los géneros que más manejan los textos académicos son las tesis, informes, proyectos científicos, monografías, ensayos y demás. Incluso los apuntes que nosotros tomamos en clase hacen parte de estos textos académicos. Bien, vamos a comenzar a hablar por el resumen. ¿Qué es un resumen? Resumir es tomar un texto de un autor, un texto original, y comprimirlo, hacerlo mucho más corto y entendible para nosotros y para poder después estudiar sobre el mismo texto o para poder compartirlo con las demás personas. Un resumen como tal no es que tenga una estructura propiamente dicha. La estructura del resumen depende de la capacidad que tenga de interpretar los datos, de interpretar las palabras, de interpretar los gráficos la persona que está realizando el resumen. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito del resumen? Mantener la información fresca y actualizada. Cuando uno realiza un resumen, uno lo hace para en el futuro no tener que volver a leer el texto original completo, sino simplemente las ideas más importantes de ese texto y recordarlas inmediatamente. Bien, de la misma forma, el resumen es el primer nivel de asimilación de un texto. Yo no puedo hacer un resumen de un escrito que no conozco, que no entiendo. Entonces, yo solamente puedo resumir aquellas cosas que yo soy capaz de entender. El resumen a nivel de contenido tiene que responder a ciertas interrogantes. Por ejemplo, tiene que tener claramente definido cuál es el problema que aborda el autor original, los objetivos principales que éste esboza, los métodos aplicados, los resultados en caso de los informes y las conclusiones a las cuales llega el autor original, no hacia las cuales llego yo como lector del texto. Bien, el resumen tiene que tener muy claras tres cosas. 1, el contenido. 2, el destinatario. Y 3, el medio en el cual se elabora el resumen. Sobre el contenido tiene que ser fiel al contenido original, no fiel en extensión, tiene que ser fiel en ideas al contenido original. ¿Listo? El destinatario es supremamente importante porque no todo el mundo entiende los resúmenes de las mismas formas. No es lo mismo hacer un resumen para un ámbito de comunicadores sociales que para hacer un resumen para economistas o hacer un resumen para diseñadores gráficos. Cada uno tiene saberes y formas distintas de aproximarse a la información, y el medio en el cual se elabora el resumen también es supremamente importante. Un resumen puede ser académico, totalmente formal, o informal, laboral, que debe ser muy formal, o de hecho hasta un resumen de ámbitos lúdicos. Bien, para nosotros comenzar a resumir tenemos que tener el siguiente proceso. Primero, el análisis del contexto. Esto es supremamente importante, saber que yo me estoy parando en las mismas posturas que el autor original, es decir, tengo por lo menos los mismos conocimientos del tema del que voy a hablar, conozco el vocabulario y el glosario del tema. Es supremamente importante a la hora de hacer un resumen que exista una comprensión total del texto original. Bien, si yo no comprendo un texto, no lo puedo resumir o voy a hacer un resumen mediocre. Para poder comprender un texto original, el texto original, a fin de resumirlo, lo primero que tengo que hacer es leerlo completo. ¿Listo? Si yo no leo un texto, yo no puedo resumirlo. 2, tener una comprensión de los términos que está utilizando el autor. 3, identificar el tema central hacia el cual el autor quiere abordar. Bien, identificar las oraciones clave que maneja para cada párrafo y de la misma forma seleccionar aquellos datos que van ocurriendo durante el texto que son claves y que son relevantes. El segundo
texto académico que vamos a ver el día de hoy es la reseña crítica. ¿Qué es una reseña crítica? Es una postura sintética sobre una película, sobre un texto, sobre una situación. En la reseña, el autor, quien escribe la reseña, va descubriendo pequeños elementos que le van dando sustancia al contenido que está creando. Bien, puede ser totalmente expositivo, puede ser argumentativo y demás. De hecho, cuando hablamos de la reseña tenemos un par de ellas que es importante traer a colación, que es la reseña descriptiva y la reseña crítica. La reseña descriptiva tiene como finalidad generar un contenido a partir de un texto o de un hecho que ocurre. Por ejemplo, vamos a hacer la reseña sobre un concierto. ¿El concierto fue bueno o fue malo? Eso lo puedo hacer describiendo. La reseña crítica, por otro lado, sí va un poco más allá. Ya infiere algún conocimiento por parte del autor, conocimiento especializado sobre el tema del cual va a reseñar. Es supremamente importante en este segundo caso la apreciación que tiene el autor frente al tema que va a reseñar. Bien, ¿cuál es la utilidad de la reseña crítica? Su función está llevada hacia orientar e informar. Yo sé que todos ustedes han leído, por ejemplo, reseñas de películas en los periódicos. No nos están contando la película, nos están contando de qué trata la película y si es buena o si es mala. Bien, una reseña crítica jamás debe confundirse con un resumen. ¿Listo? La reseña no resume, simplemente nos da un pequeño esbozo de lo que es el texto original. ¿Listo? También las reseñas sirven para motivar a que las personas lean los textos o que las personas vean las películas. Las reseñas también nos permiten a nosotros como lectores saber quién es el autor, saber el autor qué intencionalidad tenía al escribir el libro y el saber desde dónde estaba parado el autor a la hora de hacerlo. Bien, ya en el ámbito académico, las reseñas, esto es muy importante, sirven para divulgar los resultados del quehacer científico. Ahora miremos qué es una reseña descriptiva como tal. Una reseña descriptiva identifica los datos biográficos y técnicos, describe cada una de las situaciones. Bien, en la reseña descriptiva, si yo hablo de un autor, explico quién es ese autor, por qué ese autor está escribiendo este texto y qué interacciones o influencias ha tenido el autor para llegar a ese texto. Lo mismo ocurre si estoy hablando de una película con el director, con los actores, con un disco y demás. Una reseña crítica debe tener siempre un encabezado. En este encabezado lo que hacemos es una pequeña exposición, una descripción del hecho que voy a reseñar. Después presento qué es lo que se va a reseñar, qué es lo importante de esa reseña, por qué el autor me está escribiendo este texto, por qué tal director me está mostrando esas imágenes en las películas. Después si ya comienzo a opinar, a generar contenido, generar una crítica sobre la forma, el contenido, el propósito, la estética o lo que sea de lo que yo esté reseñando, bien sea una película o bien sea un texto. Y al final concluyo, y en esta conclusión que yo hago cuando hago una reseña, siempre pongo una apreciación valorativa. ¿Me gustó? ¿No me gustó? De 1 a 5, este libro saca 3. De 1 a 5, si usted escucha este disco, le pondrá 2 o 1. El ensayo. El ensayo es otra tipología de texto académico y es uno de los que más se utilizan en los ámbitos universitarios. Sin embargo, es un poquito complicado decir que es un ensayo porque depende muchísimo de la creatividad y de las formas literarias que utilice cada uno de los autores. Es un formato totalmente flexible. Bien, el ensayo académico no se hace en corto tiempo. Un ensayo es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana. Para hacer un ensayo debemos tener conocimiento del tema, saber qué le voy a decir y a quién se lo voy a decir. Y muy importante, delimitar los propósitos, los alcances y los límites de mi ensayo.
Mi ensayo va para un público X y voy a tomar el tema A hasta el tema Y. ¿Listo? De la misma forma, los ensayos sí deben tener bibliografías. Las bibliografías son supremamente importantes. Las citaciones son supremamente importantes para no recaer en posteriores plagios y demás, así sean sin intención. La estructura de un ensayo es supremamente sencilla. Un título que tiene que ser, tiene que decirnos claramente de qué va a tratar el tema, de qué va a tratar el escrito. Un resumen que nos diga en un párrafo de qué trata nuestro ensayo. En ámbitos académicos se incluye el abstract, que es un pequeño resumen en inglés. De la misma forma tenemos un par de palabras clave que nos ayudan a orientar a las personas que están haciendo investigaciones posteriores sobre lo que es el tema al cual nosotros estamos trabajando. Una introducción en la cual nosotros formulamos nuestros objetivos, hablamos de las preguntas tesis y demás, y la justificación de nuestro trabajo. Posteriormente ya el desarrollo, que es el cuerpo del ensayo, las conclusiones, donde mostramos lo que hemos estudiado y nuestra opinión al respecto, y finalmente, y muy importante, la bibliografía. Bien, para desarrollar un ensayo debemos tener claras ciertas cosas. 1. Objetivos supremamente claros. 2. Conocimiento del tema. Ese conocimiento del tema nos genera información útil. 3. Definir totalmente nuestro público. 4. Elaborar borradores, esos mapas mentales que nos ayudan a escribir. Bien, leer muchas veces nuestro ensayo y hacer las correcciones que sean necesarias. Y por último, siempre tener en cuenta las normas APA. Bien, el artículo científico es otro tipo de texto, es un poquito más rígido, ya que es un informe sobre sobre ciertas informaciones que van saliendo a partir de la investigación. En el artículo científico tenemos que exponer el método científico, tenemos que decir cómo llegamos a ciertas conclusiones y cómo esas conclusiones pueden ser comprobadas. Bien, todo artículo científico debe tener alguna novedad. Bien, no tiene que ser el mejor artículo científico, se basa en los hechos de lo que yo estoy investigando. Tienen estructuras definidas, extensiones definidas, dependiendo del medio hacia el cual lo vayan a publicar. Y es muy importante, un artículo científico no pretende ni divertir ni educar al lector. Su finalidad es netamente comunicativa para la comunidad científica. Bien, dentro de su estructura tiene un título, tenemos que tener un pequeño resumen de los autores del texto, por qué se están aproximando a ese texto, otra vez un resumen y un abstract, palabras clave, un sumario que nos cuenta de qué va a tratar el artículo. No es un resumen, un sumario no es un resumen, es un pequeño abrebocas, una introducción donde definimos el problema, decimos cómo lo vamos a trabajar y cuáles son los objetivos, los materiales y los métodos que nosotros hemos aplicado para llegar a las conclusiones, y finalmente los resultados, que son la muestra de hasta dónde ha llegado nuestro trabajo y nuestro deber científico. Bien, siempre se deja un espacio a discusión donde se forma, digamos, una pequeña controversia entre lo que es el análisis crítico y se argumentan los resultados y por qué creemos que nuestros resultados tienen un punto importante. Y finalmente llegamos a las conclusiones. Bueno, compañeros, espero que esta pequeña clase haya sido de su total agrado.